¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos por acá de nuevo. El día de hoy nos encontramos en la hermosísima ciudad de Hradec Králové y, como pueden ver, en un nuevo estadio. Estoy muy feliz porque este es el estadio que yo más quería conocer de toda la República Checa en este momento. Este estadio se conoce como el Stadion Hradec Králové, como la ciudad, o también se le conoce como, digamos en forma de cariño, el Malchowiecka Arena. Así que acá estamos, les vamos a mostrar todo su interior. El día de hoy también vamos a presenciar un partido de fútbol entre el Hradec Králové y el Viktoria Pilsen, que es un equipo bastante popular en este país. Pero antes, déjenme decirles que los voy a llevar a hacer un poquitico de turismo por la ciudad y después les voy a mostrar el estadio en su interior y finalmente vamos a disfrutar del partido con lo más importante, los hinchas de ambos equipos, que realmente va a ser algo genial. Y estoy seguro que nos van a dejar muy satisfechos con todo el apoyo que van a brindar a sus jugadores. Así que bienvenidos al estadio Hradec Králové y espero que lo disfruten mucho. Gracias por estar acá. Vamos. En este momento nos encontramos en la plaza principal de la ciudad de Hradec Králové. Como pueden ver, tenemos unos edificios muy bonitos atrás, pero vamos a comenzar mencionando lo más importante. Esta ciudad se encuentra en la región de Hradec Králové, que tiene el mismo nombre de la ciudad, y se encuentra en la parte oriental de la región de Bohemia. Esta ciudad tiene una población de alrededor de 100.000 habitantes y, según algunos textos que se han encontrado, esta ciudad data del año más o menos 1090, 1091, algo así. El nombre de esta ciudad, Hradec, que es como un diminutivo de la palabra Hrad, que significa castillo, y Králové, que es un genitivo de la palabra Královna, que es reina, significa el castillo de la reina. Así que tiene un nombre muy especial. Y bueno, como pueden ver en la parte posterior hay algunos monumentos muy importantes. Está la Catedral del Espíritu Santo, que data del año 1300 aproximadamente, y detrás de ella está la Torre Blanca. Son monumentos muy importantes para esta ciudad. Y justo detrás se encuentra, obviamente, digamos que la alcaldía de la ciudad, el ayuntamiento, que es muy típico de estas ciudades. Es una plaza muy bonita, como pueden ver. Son aproximadamente las 11 de la mañana, es día sábado, así que bueno, creo que es bastante tranquila, pero es demasiado hermosa. Entonces disfruten mucho de la vista. Es una ciudad que también destaca mucho en términos de educación, ya que cuenta con la famosa Universidad de Hradec Králové, que es una de las más reputadas en toda la República Checa y Europa Central. La Universidad de Carlos, o la Charles University de Praga, también cuenta con dos facultades en Hradec Králové, la de Medicina y la de Farmacia. La Universidad de la Defensa de Brno también tiene su facultad militar de Medicina en esta misma ciudad. Ahora mismo nos encontramos en el camerino, en el dressing room del Hradec Králové. Como pueden ver, es espectacular. Es uno de los más modernos de todo el país. Se codea, por ejemplo, con el de Slavia Praga, que también es demasiado moderno. Este estadio, como ya sabemos, es demasiado nuevo y, como pueden ver en las imágenes, es sencillamente brutal. Vinimos un poco temprano porque igualmente tienen que hacer toda la preparación para los jugadores. Sabemos que todos los equipos manejan estos horarios de manera diferente. O sea, son, digamos, las 8 de la mañana aproximadamente, pese a que el partido será a las 8. Igualmente, como pueden ver, ya está todo, digamos, en proceso de preparación, pero una maravilla. Nuevo, todo huele a nuevo, incluso es precioso, espectacular. Disfruten la vista. Para mí, uno de los mejores camerinos en toda la República Checa, y es que en realidad lo es. En este momento nos encontramos en la zona de relajación típica de todos los estadios, y bueno, les quiero decir que obviamente ustedes no lo pueden notar en el video, pero es demasiado cálido, se siente un ambiente muy perfecto y el olor de este lugar es demasiado agradable. Digamos que uno entra y ya se siente como relajado. Acá tenemos el jacuzzi, es demasiado grande, como pueden ver, y bueno, todo este espacio está absolutamente nuevo, es brutal. También tiene más adelante el baño de hielo, el baño frío, y por supuesto que también tienen su sauna, en el cual los jugadores se pueden relajar previo a los partidos o después de ellos. Así que este lugar está absolutamente perfecto, disfrútenlo ustedes mismos. Ahora mismo nos encontramos en toda la zona que tiene que ver con todos los equipamientos del equipo local. Como pueden ver, este estadio es supremamente moderno, cuenta con las 4 estrellas de la UEFA, que si no sabes lo que significa, tienes este video en el cual puedes ver la explicación. Y bueno, acá tenemos el gran escudo del Hradec Králové, el equipo que nos está abriendo las puertas el día de hoy, y este estadio es sencillamente una cosa preciosa. Entonces, como pueden ver, es totalmente nuevo, fue inaugurado para esta temporada. Este estadio fue construido en el mismo lugar en el que el estadio antiguo se encontraba, así que el equipo tuvo que moverse a otra ciudad
si no estoy mal, se mudó a Mlada Boleslav, que es una ciudad que está algo cercana, y estuvo compartiendo estadio mientras este estadio fue construido. Así que como pueden ver, esta es su apertura este año 2023 y es brutal. Ahora mismo estamos en la zona mixta del estadio. Como pueden ver, como lo he dicho ya durante muchas partes de este video, es demasiado moderno, está muy bonito, es muy amplio. Incluso he estado en estadios que son muchísimo mayores que este, muchísimo más grandes, con mucha más capacidad, y la zona mixta es más pequeña. Esta zona mixta es muy brutal, muy top. Como pueden ver, hay algunas referencias al equipo FC Hradec Králové. Acá está la leyenda Votroci, y Votroci significa los chicos. Viene de una palabra arcaica de raíces eslavas que significa los muchachos o los chicos, y bueno, en realidad hace referencia a este equipo desde hace muchísimos años. Y bueno, también tenemos escrito en los muros, aparte del escudo, el año 1995, que es el año en el que este equipo gana la Copa Checa, y después tenemos acá en el otro lado el año 1960, en el que el equipo se corona campeón de la Liga Checoslovaca. Es muy importante porque ese mismo año ellos apenas llegaban de segunda división, pasaron a la primera división y ese mismo año ganaron la liga. Es un hito histórico y acá lo pueden ver con letras doradas. Este equipo también tiene su historia y es muy interesante. En ese momento, como pueden ver, nos encontramos en una zona donde los jugadores pueden hacer calentamiento previo al partido. Estamos junto a la zona mixta y este lugar, según nos está comentando nuestro guía, el director de marketing del Hradec Králové, este lugar puede que sea único en República Checa en los estadios, y estás justo al lado de la zona mixta donde los jugadores salen a la cancha y acá pueden practicar, aquí pueden hacer algún calentamiento súper rápido antes de que comience el partido, y acá desde donde se me está grabando los jugadores ya se encuentran los dos equipos y salen a la cancha. Está también conectado al camerino. Ese estadio está muy bien pensado al detalle, es sencillamente fantástico. Ahora mismo, muchachos, nos encontramos en el camerino visitante en el que hoy se va a hospedar el Viktoria Pilsen, que como sabemos es uno de los equipos grandes de este país. Y bueno, como pueden ver en las imágenes, este camerino es demasiado amplio. Normalmente el camerino visitante tiende a ser más pequeño que el local, con menos comodidades. Este camerino es exactamente igual, la única diferencia es que es estándar, no tiene ningún tipo de referencia en colores ni nada, porque obviamente es para los visitantes. El de Hradec está todo adecuado para ellos, con los colores, la simbología del club, que es muy precioso, pero este también está muy bien, es demasiado minimalista y no, es simplemente 5 estrellas, como ya comenté, 4 estrellas de la UEFA para este estadio, 5 estrellas para mí. Y es genial, está muy bonito, la verdad. Espero que a ustedes les parezca tan bien como me parece a mí. Muchachos, ahora nos encontramos en el salón de conferencias. Es demasiado lindo, tiene un espacio, digamos, adecuado. Como sabemos, es un estadio que no es demasiado grande, pero es demasiado bien hecho en todos los detalles, tiene demasiado buen gusto. Entonces hay una historia muy interesante detrás de este dressing room y sobre todo el estadio en general. 4 días antes del partido inaugural contra el CSKA Budějovice no había nada, o sea, todo estaba bien hecho, pero no estaba, digamos, las mesas, toda la preparación, las sillas, todo. Y en 4 días, solamente previo al primer partido, tuvieron que hacer todas estas instalaciones y nos comentan que ha sido una locura, pero que se logró, y el partido inicial contra el CSKA Budějovice se llevó a cabo de manera correcta, todo bien, y el resultado fue 5-1 para Hradec, así que para los libros es un resultado brutal para la inauguración de este lindo estadio. Muchachos, ahora mismo nos encontramos en la zona VIP del estadio. Como pueden ver, está el buffet donde los fans que tienen el ticket VIP pueden venir a comer y se pueden sentar. Es la más grande en República Checa entera, tiene 500 puestos, así que todo el sistema está preparado para bastante gente y está nuevo, está en perfectas condiciones y todo está supremamente bien preparado para dar una atención perfecta a los fans que vienen y también obviamente a los dueños, a los patrocinadores, pero en general es un lugar espectacular y los espacios son súper amplios y todo está demasiado premium, me encanta. Muchachos, ahora mismo nos encontramos en el Skybox, en el palco presidencial del equipo. ¿Quién viene acá? Este palco es doble, es el palco más grande del estadio, aunque si bien, como pueden ver en las tomas, este palco es brutal,
es digamos un tamaño doble. Los demás son la mitad, pero sigue teniendo los mismos detalles super premium y bien cuidados que tiene este palco. Aquí vienen las personas funcionarias de la región de Hradec y de la ciudad de Hradec. Digamos, puede venir el gobernador, el alcalde y funcionarios de estos órganos administrativos de la ciudad y de la región de Hradec. Así que, bueno, como pueden ver acá, tienen sus vinos, sus copas, todo bien preparado. Obviamente tienen servicio, no es como que ellos vienen y se sirven, sino que acá siempre va a haber una persona para lo que ellos requieran para estarlos atendiendo. Así que es demasiado brutal, muy VIP. Y es nuevo, es perfecto, huele a nuevo, se los juro, es impresionante. Así que disfruten lo que es genial. Y en esta zona del Skybox tenemos algunas cobijas para los funcionarios de la ciudad y también de la región de Hradec. Y bueno, nada, tenemos también cubiertos, servilletas, bueno, todo. Como pueden ver en las tomas, los detalles de este Skybox son sencillamente brutales, no se le puede pedir nada. El equipo cuenta con su propio museo. Como pueden ver en las imágenes, hay camisetas de jugadores importantes del pasado del club y también hay balones y algunas otras referencias de momentos importantes de esta institución. También podemos observar en las imágenes la Copa de la Segunda División, la cual están viendo en pantalla en este momento, la cual hace referencia al último título que ganó el equipo. También está el balón del partido inaugural de este estadio contra el que jugaron con CSKA Budějovice, el cual terminó 5-1. Y en ese momento pueden ver la Copa del 95 y ahora están viendo la Liga del 60 de Checoslovaquia, los dos títulos más importantes de este club. Así que este equipo también cuenta con su propio museo y es gratis su visita. Como pueden ver ahora, muchachos, estamos en el banquillo del estadio de Hradec. Este es el banquillo local y la verdad es increíble. Nos han comentado que estas sillas tienen, digamos, los mismos detalles de fabricación que pueden tener sillas de autos deportivos de alta gama. Y la verdad es que se siente, cuando te sientas acá se siente un confort impresionante y la verdad es total. Además el espacio de la zona técnica es demasiado amplio, así que como pueden ver el equipo entero cabe acá porque hay alrededor de 18 sillas y el técnico tiene mucho espacio para hablar y dirigir, así que es uno de mis favoritos, de los mejores que he visto no solamente en República Checa sino en el mundo, un espectáculo de banquillo. Entonces les voy a dar unos datos sobre el Malchovická Arena, este maravilloso estadio de la ciudad de Hradec Králové. Uno de los más importantes, vamos a hablar sobre las luminarias, como pueden ver allá arriba. Ellos las llaman los lollipops, o como decimos en español, las chupetas, o no sé cómo lo llamen en sus países. Esto es un símbolo histórico porque en el estadio antiguo que estaba en este mismo lugar, estas chupetas, estas luminarias también se encontraban acá. Se decidieron dejar como un símbolo de una combinación de lo antiguo con lo moderno y bueno, creo que en mi opinión se ven demasiado bien en este estadio, pero son un símbolo histórico y dentro de toda la parte de marketing del equipo, de las imágenes y todo, siempre se logran ver en todo momento. También como dato importante contar que las pantallas de este estadio son las pantallas más grandes en toda la República Checa. En ningún otro estadio cuenta con unas pantallas tan grandes. Y finalmente la capacidad del estadio es para 9.300 espectadores aproximadamente, lo que lo convierte en un estadio de tamaño medio, pero como ya lo mencioné sigue teniendo las 4 estrellas de la UEFA, así que es un escenario totalmente top.
Ya estamos calentando motores para el partido. Es el primer partido que vamos a cubrir y el primer estadio que estamos cubriendo, digamos que ya entrando el invierno, así que bueno, está haciendo bastante frío, pero bueno, me encanta igual el ambiente, ya está todo preparado para los hinchas, como pueden ver esta es la fan zone que les preparan a ellos y bueno, tienen música, tienen comida y tienen algunas actividades pues en las que más adelante los niños van a poder participar. Hay un buen ambiente a pesar de que esté haciendo tanto frío y bueno, vamos a disfrutarlo mucho más adelante. doma přítelkyni od rodičů, že jo, ale teď se na tím pousměju a věřím, že mi to dá pokračovat. V tom zápase si jdeme, pojďte už, jeden! Stojícím týmem přicestoval pan Miroslav Koubek, který trénoval FC Hradec Králové, zabydlel v horní polovině tabulky. V prvním ročníku, kdy trenér Koubek mužstvo vedl, pod jeho taktovkou dokráčeli také do semifinále World. No a není to všechno, protože Pilka Václav Pilář dneska nastupuje ke svému 200. utkání v nejvyšší soutěži. 2010 na starém šestsportovním stadionu, kdy se postavil proti pražské Spartě, jenž se později ukázal i jako vítězný. Od té doby pomohl otrokům na cestě. Michal! Hradec Králové! Viktorie Plzeň!
Bueno, mi gente, en este momento se acaba de terminar la primera parte del partido. 1-0 para Hradec Králové, y lo voy a poner en contexto. Hradec es un equipo que en las últimas temporadas ha venido, digamos, un poco regular, de mitad de tabla hacia abajo normalmente, mientras que el Victoria hace 2 temporadas salió campeón. En esa temporada van de tercero, si no recuerdo mal, así que es un excelente resultado para Hradec. Esperemos que lo pueda mantener para la segunda parte. Quiero decir un par de cosas sobre este estadio que olvidé mencionar anteriormente, ya que ahora tengo la oportunidad. Ese estadio, ya sabemos que junto al estadio de Pardubice son los estadios más nuevos que fueron inaugurados este año, a mitad de año justamente para empezar esta temporada. Y este estadio particularmente, el estadio Malšovička, es la sede de las selecciones juveniles de la República Checa, de la sub-21, sub-20 y otras inferiores. Y también es la casa de la selección femenina, de la de mayores. Y hace poco jugaron un partido y rompieron un récord de asistencia con más de 7.000 espectadores, un récord de asistencia para un partido femenino en la República Checa, así que es un récord que tiene este estadio, se los quería mencionar. Esperemos a ver con qué nos sorprende el segundo tiempo. Zároveň bych rád upozornil fanoušky v sektoru hostujícího týmu, aby nepoužívali pyrotechniku. Děkujeme. Mi gente, por fin llegué a la parte en la que quería estar hace mucho tiempo, porque estamos cerca de los ultras del Hradec Králové que han apoyado todo el partido. ¡Qué brutalidad! Y con el estadio como es todo cerrado, entonces se escucha muy bien porque toda la acústica hace que todo el ruido de los hinchas se quede dentro del estadio, así que es una total brutalidad. El partido está a punto de terminar, faltan un par de minutos como mucho. 1-1, el Victoria empatado como pudieron ver, pero sigue siendo una fiesta del fútbol muy linda y este resultado sigue siendo genial para este equipo, porque como les expliqué, el Victoria está más alto en la tabla, pero es un partido intenso, es simplemente genial. Espero que ustedes también lo estén disfrutando al igual que yo.
Bueno muchachos, hasta acá ha llegado el video, espero que les haya gustado mucho. Quiero darle las gracias al Hradec Králové y en particular a su director de marketing Yaroslav por esta linda oportunidad que nos brindó, por habernos mostrado todo este hermoso estadio y por haber sido nuestro guía en todo este día tan espectacular. La verdad fue increíble y espero que ustedes también lo hayan disfrutado mucho. Este club que se queda en nuestro corazón, este estadio tan espectacular. Y nada, a ustedes agradecerles también por haber llegado hasta este momento. Ya saben que se pueden suscribir, acá tienen las redes sociales del canal para que nos sigan. Ahí estamos publicando contenido bien seguido y espero que, bueno, nos veamos en el próximo video. Muchísimas gracias por haber estado acá y un abrazo desde Hradec Králové. Nos vemos pronto, hasta luego. Muchachos, bueno, este es el último corte antes de terminar el video. Pasó algo muy bonito el día de hoy. El equipo Hradec Králové para sus hinchas quería celebrar la Navidad de una manera simbólica. Todavía es noviembre y tal, pero encendiendo este lindo árbol de Navidad. Pero como pudieron ver, durante mucha parte del partido estuvo nevando muy fuerte y nada, hace un complemento muy especial con el árbol de Navidad. Y bueno, acaban a pasar en este momento los muchachos del Victoria Pilsen en su bus, así que les decimos también adiós a ellos. Y nada muchachos, también les decimos adiós a este video. Muchas gracias por haber estado acá, un abrazo.